A veces, las respuestas que buscamos desesperadamente en clínicas y laboratorios están más cerca de lo que imaginamos. Esta es la historia real de Fernando. Un hombre que estuvo a punto de rendirse. Pero una simple planta cambió su vida. Fernando tenía 60 años. Era de esas personas que no se quejan fácilmente. Su rostro, curtido por el tiempo y la vida, todavía mostraba fuerza, dignidad, pero su cuerpo ya no acompañaba esa imagen. Por dentro, se estaba quebrando. Durante años había sentido pequeñas señales que decidió ignorar: una molestia leve al comer, algo de cansancio después de caminar unas cuadras, un dolor que venía y se iba debajo de las costillas. Cosas que uno atribuye a la edad o al estrés. Pero esas señales no desaparecieron. Al contrario, fueron creciendo. Llegó un momento en que el dolor abdominal se volvió parte de su rutina. Las digestiones eran tan pesadas que sentía un ladrillo en el estómago con cada comida. Y la fatiga, esa fue la más cruel. Porque no importaba cuánto durmiera, despertaba igual de agotado. Como si su cuerpo ya no supiera cómo recargar energía. Preocupado, Fernando comenzó a visitar médicos. Se hizo análisis, ultrasonidos, tomografías. Y todos le decían lo mismo, con un tono técnico que no calmaba, sino que inquietaba más. Tiene hígado graso. Moderado a severo. Una frase simple, pero cargada de implicaciones que pocos explicaban bien. Lo peor era que cada consulta parecía una copia de la anterior: recomendaciones genéricas, una nueva receta para pastillas costosas, y una despedida rápida que no resolvía nada. Fernando, obediente, compraba los medicamentos. Los tomaba todos los días, como indicaban. Pero los resultados no llegaban. Los dolores seguían. La fatiga empeoraba. Y sus exámenes mostraban que las enzimas hepáticas seguían subiendo peligrosamente. Gastó cientos de dólares. Medicamentos importados, suplementos milagrosos que vio en internet, y hasta consultas privadas. Nada parecía funcionar. Y lo más frustrante no era el dinero perdido, sino la esperanza que cada tratamiento le robaba. Lo que comenzó como una simple molestia digestiva, se transformó en una amenaza silenciosa para su vida. Su hígado, ese órgano silencioso pero vital, estaba inflamado. Y si seguía así, las consecuencias podrían ser irreversibles. Y ahí, justo cuando Fernando pensó que ya no tenía opciones, apareció una posibilidad que nunca había considerado. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió una punzada tan fuerte bajo las costillas que pensó que algo grave estaba ocurriendo. Acudió a urgencias. Le hicieron análisis, lo calmaron, y lo mandaron de regreso a casa. Lo mismo de siempre: Fernando, cuide su dieta y tome estos medicamentos. Pero él sabía que ya no era suficiente. Por dentro, sentía que algo debía cambiar, o perdería la batalla. Justo cuando Fernando pensaba que había tocado fondo, apareció una luz inesperada. Una tarde cualquiera, mientras tomaba un café sin ganas en su cocina, recibió una llamada que no esperaba. Era Julián, un viejo amigo de la infancia con quien había perdido contacto hacía años. Conversaron de todo un poco, pero bastó con que Fernando mencionara sus problemas de salud para que Julián le respondiera sin dudar. ¿Ya fuiste donde el naturópata del barrio El Roble? Te lo recomiendo. A mí me ayudó con algo que los médicos tampoco podían resolver. Fernando soltó una risa seca. ¿Un naturópata? Julián, si vieras la cantidad de cosas que ya he probado. Solo te digo una cosa, respondió su amigo, con voz serena: yo también llegué a ese punto. Y ese hombre me cambió la vida. Fernando colgó sin comprometerse. Pero esa noche, acostado, la idea le dio vueltas. No creía en esas cosas. Pero algo en él estaba dispuesto a romper sus prejuicios.
más por desesperación que por fe. Así que, al día siguiente, fue. El consultorio no era una clínica moderna. Era una casita modesta, cálida, con olor a hierbas y libros antiguos. Lo recibió un hombre mayor, de mirada tranquila, que no vestía bata, pero irradiaba sabiduría. No hubo aparatos, ni formularios interminables. Solo una conversación profunda, pausada, donde Fernando, por primera vez en años, sintió que alguien realmente lo estaba escuchando. Después de hacerle preguntas sobre su estilo de vida, sus emociones, su alimentación, el naturópata lo miró a los ojos y dijo con calma: «Tu hígado está pidiendo auxilio, pero también puede sanar. Pruebe con cardo mariano. 3 meses. Cápsulas naturales». Solo eso. Fernando parpadeó, confundido. ¿Una planta? ¿Después de tantos análisis? ¿Tantos medicamentos? ¿Tantos gastos? No era una fórmula compleja. No era un cóctel de pastillas. Era una cápsula de una planta silvestre. Fernando no lo podía creer. Durante años había seguido tratamientos costosos, nombres impronunciables, regímenes estrictos. ¿Y ahora le hablaban de cardo mariano? Salió del consultorio con el frasquito en la mano y una mezcla de escepticismo e intriga en el corazón. Pero esa noche, mirándose al espejo, pensó: ¿qué más puedo perder? Ya he perdido dinero, energía y tiempo. Si esto no sirve, al menos lo intenté. Y así, sin saberlo todavía, empezaba el capítulo más inesperado de su recuperación. Fernando comenzó el tratamiento sin grandes expectativas. Cada mañana, sin falta, tomaba la cápsula de cardo mariano con un poco de agua. A veces lo hacía casi con resignación, como quien no cree, pero tampoco se rinde. Los primeros días fueron como cualquier otro. La misma rutina. La misma lentitud. El mismo dolor sordo bajo las costillas. Pero, casi sin darse cuenta, algo empezó a cambiar. Una tarde, después de almorzar, se dio cuenta de que no necesitaba recostarse como siempre. No había esa presión que sentía cada vez que comía. La pesadez que lo obligaba a soltar el cinturón o abrir el botón del pantalón, había disminuido. ¿Será que fue la comida de hoy?, pensó. Pero al día siguiente ocurrió lo mismo. Y al otro también. Su digestión, poco a poco, se volvía más ligera, más natural, más suya. Entonces, llegó el cambio más inesperado de todos. La fatiga. Esa sombra constante. Esa pesadez que no se iba ni con 10 horas de sueño, empezó a desaparecer. Fernando comenzó a levantarse sin sentirse arrastrado. Volvió a caminar por el parque. Volvió a interesarse en leer, en arreglar el jardín, en reír sin esfuerzo. Y eso fue un regalo inmenso. Porque cuando recuperas la energía, recuperas la vida. El día del nuevo análisis llegó como una cita con el destino. Fernando fue al laboratorio con calma, sin expectativas. Solo quería saber si algo había cambiado realmente. 2 días después, recibió los resultados. Sus enzimas hepáticas, que antes estaban por las nubes, ahora estaban dentro de los parámetros normales. Completamente normales. Fernando leyó el reporte una y otra vez. Pensó que había un error. Llamó al laboratorio. ¿Y si era real? Y entonces, lo entendió. El dolor que lo acompañó por años, había desaparecido. No más presión abdominal. No más cansancio interminable. No más noches inquietas. Todo gracias a una planta. El cardo mariano. Una simple cápsula natural, que no solo curó su hígado, sino que le devolvió la esperanza. El secreto del cardo mariano está en una sustancia llamada silibinina,
Un potente antioxidante que regenera las células hepáticas, reduce la inflamación del hígado y lo protege de daños futuros. Durante siglos, ha sido usada en la medicina tradicional para tratar problemas hepáticos, pero hoy la ciencia moderna respalda sus beneficios. Fernando no solo recuperó su salud, recuperó su vida. Esta historia no es una receta mágica, ni un reemplazo a tratamientos médicos. Pero nos recuerda a algo muy valioso. A veces, la medicina natural no es alternativa, es la respuesta que nunca nos enseñaron a buscar. Fernando sigue tomando su cardo mariano. Camina más. Sonríe más. Vive más. Y hoy, decidió contar su historia, para que otros también encuentren el camino. ¿Tú o alguien que conoces sufre de hígado graso? Coméntalo abajo. Comparte esta historia si crees que puede ayudar a alguien. Y si quieres saber cómo preparar remedios naturales con cardo mariano, suscríbete y activa la campanita. Porque sanar, también es volver a lo natural.